Cuando nosotros vamos a trabajar con un protocolo de comunicación, es importante saber cuál es el paso a paso que deben realizar los equipos para intercambiar datos con éxito. La manera en conocer muy bien este procedimiento es leyendo los manuales, porque es muy fácil detectar fallas como un cable cortado, una mala conexión en la ficha o que el equipo sencillamente se ha dañado. Las verdaderas fallas que nosotros debemos conocer son aquellas como, por ejemplo, que estamos conectando los equipos pero no se están recibiendo los datos. También puede ser que estamos conectando los equipos, ya se ha logrado la comunicación pero no se logra escribir. Otra causa también puede ser, u otra falla, es que sencillamente los equipos ya se están comunicando, ya hemos logrado escribir, pero se está recibiendo algún dato en unos valores que no entendemos y no hallamos la manera en cómo solucionar este inconveniente. Son realmente estas fallas las que nosotros podemos solucionar siempre y cuando conozcamos muy bien la teoría. Y la única forma es leyendo los manuales. En este caso te traje un ejemplo bastante sencillo en donde vamos a estar explicando la transmisión de datos en una red Modbus RTU. El primer paso que nosotros debemos conocer es el ajuste de los parámetros. Estos parámetros, para hacer una analogía, es lo mismo a ese documento de identidad en donde si tú no lo tienes no es posible validar que realmente tú eres esa persona. Lo mismo va a estar sucediendo en esta red, en donde si no ajustamos estos parámetros, los equipos sencillamente no van a saber qué están haciendo, ¿ok? Entonces, dentro de esta información de los parámetros tenemos los siguientes. Vamos a ajustar la cantidad de bits para intercambiar datos, la velocidad en baudios, la paridad y el bit de stock. Te voy a explicar brevemente qué significa cada uno de ellos. Los bits de información es ese paquete de datos que va a utilizar la red para intercambiar información en todo momento. Bien, la siguiente va a ser la velocidad en baudios por segundo, 9600, que generalmente es la que se utiliza, pero debes siempre investigarlo en los manuales del fabricante cuál es la velocidad correspondiente para tu equipo. ¿Ok? Entonces, esta es la velocidad que van a emplear todos los equipos de la red para intercambiar información. Paridad par es un parámetro el cual está asociado al momento en que se envía ese paquete de datos. El paquete de datos va a tener un bit adicional en donde simplemente está validando si esa información es par o impar. En este caso nosotros le estamos diciendo que queremos que siempre esté validando cuando el paquete es un paquete par, ¿ok? Sencillamente esa es la información de este parámetro. Y al final sería el bit de stock, que es un bit el cual utiliza también la trama de información para cerrar el puerto de comunicación una vez que se haya validado con éxito el intercambio. Bien, una vez que ya nosotros sabemos que estos parámetros debemos ajustarlos de la misma forma y deben ser iguales en todos los equipos de la red, tanto en esclavos como en el único maestro. Ojo, la red Modbus RTU solamente maneja un maestro. Los demás son esclavos. ¿Cuántos esclavos podemos utilizar? Hasta 247. Otro punto importante es ajustar la dirección del dispositivo esclavo. Al maestro no se le va a ajustar dirección para que de esta forma entienda que él va a ser el maestro de la red, pero los demás, como van a ser esclavos, sí tenemos que ajustarle un valor de dirección. En este caso hemos colocado que nuestro esclavo, que es un variador de frecuencia, va a ser la dirección 1. ¿Podemos colocarle otra dirección? Sí, puedes colocarle el 200, el 150, el 10, el que tú quieras. Ese valor lo tienes que memorizar para colocarlo dentro del código de programación que vamos a estar realizando en el maestro. Bien, una vez que hemos ajustado estos parámetros, sencillamente conectamos a nuestros equipos. En este caso hemos colocado fichas positivo y negativo, data más y data menos, en donde es muy fácil conectar este cableado. Pero puedes encontrar equipos que tienen la ficha RJ45 en donde tienes que conectar otra vez dos cables, pero va a ser un poco complicado porque esos dos cables tendrías que utilizar alguna bornera para luego conectar a tu maestro u a otro esclavo. Importante, ¿ok? En este caso nosotros vamos a explicar sencillamente la conexión entre dos equipos, un maestro y un esclavo. La complejidad puede aparecer cuando necesites implementar otro esclavo a la red, pero te voy a explicar muy breve cuáles son los pasos que debes llevar a cabo para que no tengas tantas fallas en el intento. Bien, y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta el primer procedimiento. El primer procedimiento, una vez realizado, ¿ok? La conexión, el ajuste de parámetros, sería buscar el manual. En este caso, para nuestro maestro, vamos a buscar el manual asociado a las instrucciones Modbus, ¿sí? Vamos a estar buscando esas instrucciones asociadas a la instrucción escribir, que sería to write, a la instrucción leer, que sería to read, y finalmente los modos de transmisión de datos. ¿Cuáles son las funciones que utiliza nuestro PLC para intercambiar información? ¿A qué me estoy refiriendo?
dentro del manual vamos a estar consiguiendo, debemos conseguir cuáles son los sistemas que utiliza el PLC para enviar o leer datos. Estos sistemas pueden ser sistemas binarios, hexadecimal y decimal. Importante tener en cuenta ese procedimiento. Bien, una vez que nosotros hemos conseguido estas instrucciones, vamos a empezar a programar. Aquí tenemos estas instrucciones o este lenguaje ladder bastante corto, en donde transmite las funciones básicas que nosotros debemos escribir. Por ejemplo, tenemos un flanco ascendente porque la mayoría de los PLC van a emitir un flanco, ¿sí?, para empezar a abrir el puerto de comunicación. ¿Ok? Aquí te he colocado una función seteada en donde vamos a colocar la instrucción correspondiente para abrir el puerto de comunicación. Una vez que el PLC abre el puerto de comunicación y valida estas instrucciones en donde nosotros hemos colocado una instrucción 1 asociada a escritura, una instrucción 2 asociada también a escritura y una instrucción 3 asociada a lectura. Una vez que estas instrucciones hemos enviado el comando correspondiente para escribir al esclavo, hemos enviado un segundo comando para nuevamente escribir al esclavo y hemos enviado una tercera instrucción para leer información de ese esclavo. Si estas instrucciones se han dado con éxito, se cierra el puerto de comunicación. Esta instrucción no se cierra a la ligera. Vuelvo y repito, si se da con éxito esta información o este intercambio, se cierra ese puerto de comunicación. Esta es otra instrucción que nos debe dar el fabricante en el manual. ¿Ok? Aquí hemos colocado marcas internas, las cuales cuando esta está activada, esta está desactivada. ¿Ok? De esta forma nosotros estamos respetando el procedimiento que ya nos explica la teoría de Modbus RTU, en donde no podemos estar enviando información todo a la vez. Tenemos que lograr que el PLC valide esta instrucción. Una vez que esta instrucción ha sido validada, se cierra el puerto, se emite otro requerimiento, se abre nuevamente el puerto, se da con éxito esta instrucción, se cierra el puerto y luego otra vez abre el puerto de comunicación para esta instrucción, se da con éxito y cierra el puerto de comunicación. ¿Ok? En este caso, nosotros hemos colocado M0 y M1 asociadas a estas instrucciones, pero en M2 es importante destacar que esta marca es asociada al mismo valor de la instrucción que hemos colocado para cerrar el puerto. Por ejemplo, para el PLC Delta, esta instrucción es llamada M1127, por ende nosotros tenemos que colocar aquí M1127 para que el mismo se resetee. Entonces, estas dos instrucciones nosotros, una vez la colocamos, ellas funcionan solas, ¿ok? Cuando tú programes vas a ver que esta instrucción abre y cierra, o se activa y se desactiva. Lo mismo para la función de reset, que es de cerrar el puerto. Aquí, evidentemente, entonces vas a observar que se está intercambiando información con ese esclavo mediante tu lógica de programación desarrollada en el PLC. Ahora vamos a pasar con la siguiente información del lado derecho, en donde nosotros tenemos que buscar el manual de los registros de lectura y escritura de nuestro esclavo, ¿sí? Dentro de ese manual nosotros tenemos que buscar los siguientes registros que hemos seleccionado para este ejemplo, pero puedes seleccionar cualquiera. Bien, aquí hemos colocado el registro run, que sería un registro para escribir, ¿sí? Vamos a enviar un comando para que el variador de frecuencia active la función de emitir un voltaje en la salida. Ojo también que si vas a hacer esta prueba sin un motor, ¿ok?, debes deshabilitar la función de detección de fase en tu dispositivo, obvio, si es que estás utilizando un variador de frecuencia como esclavo, ¿ok? Entonces nosotros hemos seleccionado a la ligera las siguientes instrucciones o los siguientes registros que van a ser suficientes para yo validar que efectivamente estoy haciendo el procedimiento de manera correcta. Entonces hemos elegido el registro de run o comando, el registro de ajuste de frecuencia y el registro de salida de frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que antes de buscarlo en el manual, esta instrucción es asociada a escritura. El ajuste de frecuencia también va a ser escritura porque le voy a enviar un valor, y el de salida de frecuencia no voy a estar enviando ese valor, voy a estar leyendo. Necesito leer en ese momento cuál es el voltaje que está emitiendo el variador de frecuencia o la frecuencia, en este caso, que es la que nosotros hemos seleccionado. De momento no importa cuáles son los registros que elijas, lo importante es que selecciones aquellos registros que te ayuden a ti a validar la comunicación
para ese instante. Bien, entonces aquí hemos colocado los registros del variador de frecuencia. Una vez que nosotros los tenemos que ahora validar cuál es el valor de los registros, ¿ok? Tenemos el registro run, ajuste de frecuencia y salida de frecuencia, como te lo acabo de comentar, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos un paquete de 8 bits o un byte, ¿ok? Que son el paquete correspondiente que va a estar intercambiándose en todo momento. Ahora, vamos a suponer que el fabricante dentro de la tabla del manual nos dice que el modo comando run es de registro 2000, para el ajuste de frecuencia es el 2001 y la salida de frecuencia es el valor 3000. Te he colocado diagonal en color verde el valor correspondiente a la conversión a hexadecimal, porque puede que el fabricante del PLC de tu maestro te diga que la única forma de escribir sobre ese esclavo o leer de ese esclavo solamente pueden ser valores hexadecimales. Entonces ya tú tienes que tener bajo la manga que una vez que tienes el valor, si es que te lo está dando en decimal, tienes que convertirlo a hexadecimal. Ojo, todo va a depender de la lógica de programación de tu maestro. Ojo con eso. Pero generalmente se utiliza hexadecimal. En este caso nos está diciendo el fabricante que para enviar el comando de marcha a nuestro variador tenemos que utilizar el valor de 15. Entonces, si nosotros nos ubicamos en nuestro paquete de datos, sabemos que los bits que se van a estar activando es el bit 0, 1, 2 y 3, en donde si sumamos el peso de cada uno, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, ese es el valor correspondiente que va a estar llegando a nuestro variador de frecuencia, ¿ok? Nosotros sencillamente vamos a estar colocando ese valor 15 dentro del código de programación para que nuestro variador lo lea, ¿ok? Luego vamos al ajuste de frecuencia. En el ajuste de frecuencia vamos a estar enviando datos, ¿ok? Correspondiente a ese valor que necesitamos leer en el display del variador de frecuencia, a diferencia del comando run, que es un comando que podemos ver que está funcionando únicamente cuando el variador con éxito emita ese voltaje en la salida. El ajuste de frecuencia es un valor que puede ser utilizado como el primer dato para ser escrito porque lo podemos ver en el display de tu variador. Obviamente tienes que buscar en el menú de ajustes cuál es ese dato, ¿sí? Para poder leer el ajuste de frecuencia, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros sabemos ese ajuste de frecuencia, aquí hemos colocado aleatoriamente la activación de unos bits, porque en este caso sí puede estar utilizando el esclavo dos paquetes de bytes, ¿ok? Serían 16 bits de acuerdo a ese valor que le vamos a estar enviando. Nosotros aquí hemos colocado, por ejemplo, que necesitamos ajustar el variador de frecuencia a un valor de 30 Hz. Estamos colocando aquí 300 porque la mayoría de los variadores, los fabricantes nos van a estar indicando cómo vamos a estar enviando esa cantidad de datos, ¿ok? De información para poder leerla con una claridad suficiente sobre el display. La mayoría siempre es que tenemos que enviarle un valor más porque el último dígito a la derecha es tomado como un decimal, ¿ok? Ojo con eso, porque si envías 30 puedes estar leyendo un 3, pero siempre tienes que buscarlo dentro del manual del fabricante. Bien, y finalmente tenemos la salida de frecuencia que no hemos colocado ningún valor porque podemos estar leyendo no solamente 50 Hz, de acuerdo a tu proyecto, puedes estar leyendo 60, 70, 80, hasta 100 Hz, todo va a depender de lo que estés desarrollando, ¿ok? Y por aquí abajo te he colocado que efectivamente se están utilizando 16 bits o 2 bytes y aquí te estoy indicando que tenemos que buscar las reglas de almacenamiento, los registros de almacenamiento en el PLC. ¿Por qué? Es bastante particular que cuando ya logramos escribir sobre el esclavo, la forma de leer va a depender mucho también del maestro que estemos utilizando, de acuerdo a las capacidades de ese PLC, el PLC básico, en donde quizás tiene una manera particular de leer esos registros están limitados por una cantidad del fabricante del PLC, ¿sí? Pero hay otros PLC que pueden estar dándote una mayor cantidad de registros en donde con facilidad puedes leerlo, pero tienes que buscar cuáles son esos registros en donde el maestro almacena ese dato leído de los esclavos. Bien, y para finalizar, fíjense que aquí si nosotros utilizamos 16 bits tenemos una resolución de 65.535 datos para leer. Recordemos que en un byte nosotros podemos estar leyendo hasta 256
255 cuentas, que es el valor máximo en ese byte, pero bueno, todo va a depender también cuál es la capacidad máxima del esclavo que estás utilizando y la capacidad máxima del maestro que estás empleando. Bien, compañeros, y con esta explicación hemos finalizado otro contenido en donde lo único que estamos buscando es que entiendas muy claro cuál es el paso a paso cuando empezamos a utilizar protocolos de comunicación, ¿ok? En este caso volvemos a estar destacando el protocolo Modbus RTU porque nuestra experiencia actualmente, que seguimos trabajando ahora gestionando sistemas SCADA, se sigue validando que este es uno de los protocolos muy utilizados, ampliamente aplicados en la industria por la gran cantidad de información gratuita que podemos conseguir en la red, también el bajo costo de implementación y los elementos también con bajo costo que podemos estar utilizando para implementar este protocolo. Recuerda que en nuestra capacitación, donde destacamos el protocolo Modbus RTU, destacamos también, ahí desarrollamos lo que es la conexión entre un PLC y dos variadores de frecuencia. Se explica de manera mucho más amplia todo lo que te acabo de comentar y resumir en este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, darle like al video y compartirlo con aquel que está necesitando ayuda sobre este tema. Sin más que agregar, nos vamos a estar viendo en un próximo video.